Saludos, mi nombre es Valentina y en esta oportunidad quiero hablarles sobre la psicología del desarrollo y algunos teóricos que han aportado para la evolución de esta rama. El desarrollo humano es el encargado de estudiar los cambios que se producen a lo largo de la vida. Estos pueden ser a nivel físico, biológico, cognitivo y psicosocial, que se dan en las diferentes etapas en las que se encuentra el ser humano, iniciando por lo que es la concepción, luego la lactancia, la niñez, la adolescencia, la adultez y la vejez. Es por esta razón que psicólogos del desarrollo se han encargado de elaborar teorías, algunas especificadas por etapa, para tratar de explicar cómo es que sucede ese desarrollo en el ser humano de acuerdo a las etapas y a la edad que se tenga. Como primero encontramos el enfoque psicoanalítico. En el enfoque psicoanalítico se encuentra el padre Freud, el padre del psicoanálisis, quien inicialmente plantea la estructura psíquica conformada por el inconsciente, preconsciente y consciente. El inconsciente él lo definía como el ello y es aquella parte del ser humano que se basa en lo salvaje e instintivo, aquellos deseos, sentimientos y emociones que quiero que sean satisfechas en el momento. El preconsciente sería como el mediador entre el inconsciente y el consciente. Es aquel que está regido por las normas morales que pueden venir tanto de la sociedad como de los padres. Luego tenemos el consciente, que es el encargado de, de satisfacer las demandas del ello, pero en un momento y lugar determinado. ¿Qué quiero decir con esto? Que si, por ejemplo, la persona tiene ganas de defecar, es una demanda del ello, pero teniendo conciencia sabe que no lo puede hacer aquí mismo, en el lugar en que se encuentre, sino que ya es en un lugar determinado, que en este caso sería el baño. Luego de Freud realizar esta teoría, descubre que existe una energía en el líbido y por lo tanto crea la teoría psicosexual. La teoría psicosexual, Freud describe que a medida que el niño va creciendo va desarrollando nuevas zonas erógenas. La primera empieza por lo que es la etapa oral y la etapa oral consiste en que la mayor zona de placer es la boca, por lo tanto el niño pues tiende a morder y a succionar. Freud decía que cuando estas etapas no son llevadas a cabo satisfactoriamente, pues quedan fijaciones en el inconsciente. En este caso, ese niño que no exploró adecuadamente esa etapa, cuando sea adulto, pues tiende a chupar dedo, si tiene una cobijita la lamen, o también puede ser a tender a masticar cosas constantemente, por decir que tienen un lápiz y pues empiezan a masticarlo, o cualquier objeto que tengan de alguna manera, pues expresan esa fijación que les quedó en el inconsciente. La etapa anal. La etapa anal consiste en lo que es el control del esfínter y la sensación de placer sería defecar. La etapa fálica se da de los 3 a los 5 años y consiste en que el niño empieza a explorar su cuerpo. Muchos padres se alarman por el hecho de que esa exploración parece una masturbación, pero es algo totalmente normal en el niño. Y por eso es que muchas veces pues los padres, en vista de la mala información que manejan, tienden a reprimir al niño esa fase y no lo dejan explorar su cuerpo como debería ser. La sensación principal de placer que se produce en esta etapa sería orinar. La etapa de latencia sucede desde los 6 hasta los 12 años. Freud describía esta etapa como una sexualidad camuflada, porque en sí no existe una zona de placer como tal en el cuerpo, sino más bien el placer se dedica a lo que son las relaciones sociales. Recordemos que en esta edad pues el niño empieza la primaria y empieza a realizar otras actividades donde va socializando y conociendo más personas. Y por lo tanto, pues esa sensación de placer se traduce en eso, sí, en el vínculo que se establece con la sociedad. La etapa genital va desde los 12 años en adelante y inicia con lo que son los cambios fisiológicos y hormonales que se acompañan durante la adolescencia.
Otro representante del psicoanálisis que quiso hacer como una especie de continuación a la teoría de Freud es Erik Erikson, pero él se basa en lo que es la parte social. Él propone ocho etapas. La primera de ellas es confianza versus desconfianza. Esta es una etapa que va desde el nacimiento a los 18 meses y consiste en el vínculo que se crea con los padres o cuidadores, es decir, cómo esas personas satisfacen esas demandas que el niño requiere, es decir, cuando llora, cuando siente hambre, cuando se siente mal, son esas cosas que los cuidadores pues atienden de forma adecuada y permiten que el niño pues tenga confianza. Al contrario de un niño que no es atendido adecuadamente, pues va a generar desconfianza y asimismo van a ser las relaciones que pueda establecer a lo largo de la vida. Luego viene la etapa de autonomía versus vergüenza. Esta empieza desde los 18 meses hasta los 2 años. En esta etapa, el niño pues aún requiere ayuda de los padres, pero como empieza a ejercer más control psicomotor del cuerpo al correr, brincar, caminar, pues el niño tiende a tener cierta autonomía sobre sí mismo. ¿Qué pasa con esto? Algunos padres suelen ser sobreprotectores y pues transmiten esa inseguridad al niño. Y es allí donde siente esa vergüenza. Esta etapa marca mucho precedente para las dos siguientes, que sería iniciativa versus culpa. En la iniciativa versus culpa ya el niño es una etapa que se da desde de los 3 a los 7 años. Y aquí el niño pues empieza a relacionarse más con su entorno y pues tiene ciertas dudas que las representa a través de acciones y preguntas. Algunas veces ante esto los padres pues pueden reaccionar negativamente. Cuando me refiero a preguntas es que el niño es muy curioso y pues tiende a hacer preguntas que en ocasiones pueden incomodar a los padres. Y ellos pueden reaccionar negativamente haciendo que el niño pues sienta ese sentimiento de culpa. Y cuando me refiero a acciones es que en esta etapa son muy explorativos. Y por ejemplo, pues el niño agarró un color y empezó a rayar la pared. Algunos padres reaccionan violentamente, bruscamente o no saben reaccionar de la mejor manera y pues eso causa culpabilidad en el niño y a la vez inseguridad. Luego viene la etapa de laboriosidad versus inferioridad, que sucede desde los 7 hasta los 12 años. En esta etapa el niño pues empieza a establecer más relaciones aún porque ya empieza lo que es el colegio y a incluirse en otras actividades. Ciertamente pues hay niños que tienen mayores destrezas, siendo todos de una sola edad, pues hay unos que desarrollan más destrezas que otros. En la parte académica, algunos pueden ser más destacados para la lectura o para la matemática y algunos padres en vista de ellos pues suelen comparar a sus hijos con otros, haciendo que el niño se sienta inferior a los demás. Muchas veces los padres suelen pensar de que si de repente le dicen al niño, lo comparan con otra persona que según consideran mejor, piensan que sus hijos van a tratar de competir en mejorar, pero en realidad lo que sucede es que lo hacen sentir inferior a los demás. Luego viene la etapa de confusión de identidad, búsqueda de identidad versus confusión. Esta se da de los 12 años hasta los 20. Y prácticamente aquí, pues la persona empieza a establecer como una especie de proyecto de vida, a preguntarse quién soy, qué quiero ser, cómo quiero vivir, en qué quiero trabajar, en qué quiero estudiar, hacerse todo ese tipo de preguntas que son planteadas como una especie de proyecto de vida y que en ocasiones cuando la persona pues no logra tener ese apoyo debido en ocasiones por la orientación que le den los padres o simplemente por el hecho de tener esa edad, pues se pueden sentir confundidos en ese sentido de no saber qué voy a hacer en la vida. En la etapa de integridad versus aislamiento empieza de los 20 a 40 años y consiste en que la persona pues empieza a crear unos vínculos más íntimos de acuerdo a los gustos que se tengan.
Cuando esto no se logra, la persona tiende a aislarse y ese aislamiento provoca una depresión. En la etapa de generatividad versus estancamiento es la que empieza de los 20 a 40 años y en sí pues la persona no se basa en ella, sino en trabajar en un futuro para sus generaciones. Esto puede ser tanto para hijos, nietos y bisnietos. En trabajar para ellos, para su futuro, formar una base sólida y cuando la persona no se siente en la capacidad o no tiene los recursos para realizar ello, pues se siente como que no sirve. Por su cabeza pasan pensamientos muy negativos y críticas desvalorativas para sí mismo, como que no sirvo para nada, qué hago aquí, si no ayudo, solo estoy estorbando, ese tipo de cosas que hacen que él mismo pues se sienta frustrado y a la vez impotente. Eh, ya en la última etapa, que es integridad del yo versus desesperación, es la que se da de los 60 hasta la muerte. Y pues podríamos catalogarla como una etapa de la sabiduría, en el sentido de que la persona pues ya tiene más experiencia y empieza a reflexionar un poco de cómo fue su vida, las cosas buenas que hizo, lo malo, las cosas que pudo haber hecho y no hizo, ese tipo de cosas que lo conducen como a una especie de regresión y reflexión sobre su vida. Además de que en esta edad pues tienen que afrontar diferentes duelos que puede venir tanto de familiares como de amigos y pues pueden tender a sentirse solos. Esto ha sido todo por la parte psicoanalítica y procedo a explicar lo que son las teorías del aprendizaje. Las teorías del aprendizaje van enfocadas más que todo al conductismo, a esa corriente conductista. Por lo tanto, nos podemos encontrar con Watson, Skinner, Albert Bandura y Chilina León. Watson propone el condicionamiento clásico y expone la asociación de un estímulo que producía una respuesta. En un experimento que él realizó, quería trascender o llevar más allá de ese condicionamiento clásico. Y es conocido como el pequeño Albert. El pequeño Albert era un niño de 9 meses, el cual no sentía miedo ni nerviosismo al ver una rata. Incluso en las primeras etapas de este experimento, el niño jugaba con la rata normal y no sentía ningún tipo de miedo. Pero en un cierto punto del experimento le colocan ruido a la llegada de esa rata. Ante el ruido, el niño se asusta y luego, tras varias veces repetir esto, el niño empieza a asociar la llegada de la rata con ese sonido fuerte, por lo cual crea un miedo hacia el momento de ver la rata, pues sentía miedo y nerviosismo. ¿Qué quería demostrar Watson con esto? Quería demostrar cómo se adquirían los miedos y cómo podía esa conducta quitarse. Sin embargo, para ese momento no fue algo que logró y este experimento fue como algo que se vio mal visto. Luego tenemos el enfoque de Skinner, el cual presenta el condicionamiento operante. El condicionamiento operante se basa más que todo en refuerzos, que pueden ser tanto negativos como positivos. Los positivos consisten en brindar un estímulo agradable que permita que esa conducta, la conducta que se desee, se vuelva a repetir. Por ejemplo, si mi hijo está saliendo mal en el colegio y tiene un examen y yo le digo, bueno, si usted pasa el examen, pues vamos a comer helado. Sería un refuerzo positivo porque yo estoy dando un reconocimiento para que esa conducta se vuelva a repetir. En el caso de un refuerzo negativo, sería cuando el niño, pues un estímulo que él considera agradable, se le quita, ¿sí? O sea, con esto quiero decir que si, por ejemplo, para él la computadora era un estímulo agradable y está obteniendo bajas calificaciones, si yo le quito este estímulo, el niño va a tender a disminuir esa conducta de tener bajas calificaciones y por lo tanto, pues se espera de que él suba el rendimiento académico. La teoría de Albert Bandura propone el aprendizaje social.
El aprendizaje social consiste en las cosas, en cómo interactuamos con las personas y cómo podemos aprender tanto cosas buenas y cosas malas de esa persona. Es más dedicada a lo que es el roce social y esta teoría es muy aplicada en lo que es la psicología social. Chilina León propone las secuencias del desarrollo infantil. Y empezando por lo físico, que se refiere a los cambios corporales y maduración morfológica. Los cambios, lo social, que incluye el conocimiento y para poder adquirir normas que nos permitan comportarnos dentro de la sociedad. Los morales son los juicios y normas morales establecidas por los padres y la sociedad en las cuales el niño luego crea sus propios valores. Los cognitivos es el aprendizaje que se adquiere para poder comportarse en el entorno. Lo afectivo es el control que se tiene sobre lo afectivo, sería como la interacción entre el autocontrol, el autoconcepto y la autoestima. La parte sexual se refiere a la combinación entre las emociones y la conducta, que son las que rigen el patrón de la conducta sexual. Luego tenemos lo que es las teorías cognitivas, cognitivas evolutivas y socioculturales. En este enfoque, pues encontramos al cognitivista Piaget y a Lev Vygotsky. Piaget propone las etapas del desarrollo de inteligencia y estas son 4. La sensoriomotora. La sensoriomotora consiste en el aprendizaje que adquiere el niño a través de los sentidos. Esta se da de los 0 a los 2 años. Y más que todo se basa en que el niño observa, se relaciona con su entorno al tocar objetos y pues va adquiriendo información de ese tipo, ¿sí? Más que todo es con la relación que se establece con el entorno. La siguiente etapa sería la preoperacional y se basa en la parte lingüística. El niño aquí pues desarrolla una serie de símbolos que le permiten comunicarse con su entorno. La etapa de operaciones concretas se da de los 7 a los 12 años y básicamente consiste en aquellas operaciones básicas que tiene la capacidad del niño de realizar a esa edad, que sería, es decir, la suma, la resta, la multiplicación, la división, y se basa en eso. La etapa de operaciones formales es la que se da de los 12 años en adelante y consiste en aquellas operaciones formales que pueden ser basadas en el razonamiento abstracto y lógico. La teoría de Lev Vygotsky, que es el que propone la zona del desarrollo próximo, es la relación que él hace con la edad cronológica y la edad mental. La edad cronológica es aquella edad que viene conmigo desde el nacimiento, ¿sí? Y la edad mental es la que yo adquiero, que puede ser mayor a la de mi edad cronológica o menor a la de mi edad cronológica. Con esto me refiero a aquellas tareas que el niño pues por decir que tenga 8 años, para él hay ciertos parámetros de tareas que puede realizar, pero pues necesita una ayuda para hacerlas. O aquellos niños que tienen 8 años y pueden realizar tareas de una edad más avanzada. Lev Vygotsky, a la vez con esta teoría, propone que cada niño tiene su ritmo y forma de aprender y pues que todos somos diferentes y cada uno va cumpliendo cada etapa y agarrando destrezas de acuerdo a las experiencias que se tengan. Gracias.